Hoy les anuncio que nuestro invitado en esta semana, que es una semana de alguna manera atípica porque se cumple este próximo miércoles 2 años desde que el presidente Mauricio Funes juró respetar la Constitución y juró como presidente de la República de El Salvador. Está hoy con nosotros su jefe de gabinete, su secretario técnico de la presidencia, el doctor Alexander Segovia, a quien me da mucho gusto saludar. Con él vamos a revisar varios temas importantes ahora que el presidente Funes va a dar su informe a la Nación este próximo miércoles. Doctor Segovia, bienvenido y gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Vamos a revisar en nuestra crónica cuál es el estado de las cosas en cuanto a la economía se refiere, pero también el doctor Segovia trae bajo su brazo detalles específicos de aquel que fue el anuncio más importante ahora que vino el presidente Barack Obama, la posibilidad de entrar en un nuevo asocio con Estados Unidos en una modalidad que se llama asocio por el crecimiento. Ya hay detalles, ya las agencias estadounidenses hicieron sus evaluaciones y hay resultados para saber si sí se puede o no se puede ir a una segunda etapa de cooperación con Estados Unidos, por lo menos en cuanto a los años recientes se refiere. Aquí está nuestra crónica. Frente a frente, con Jorge Hernández. La economía nacional comienza a dar signos de recuperación, según lo muestran algunos indicadores oficiales. Sin embargo, el alto costo de la vida en la actualidad es uno de los problemas que más afecta a los salvadoreños. Los altos precios de los alimentos y de los combustibles están complicando un poco más las cosas. Que ha afectado a la población. Ciertamente el salto de la tasa de inflación que hemos registrado ahora en abril, que subió a casi 6%, se explica en buena medida porque ahora estamos contabilizando dentro del IPC el ajuste a precio de mercado del gas. Entonces, ese salto de menos de 3 a 6, casi en la mitad del salto se explica por el aumento del precio del gas. A pocas horas de cumplirse los 2 primeros años del gobierno del presidente Funes, el principal partido de oposición de El Salvador, me refiero al Partido Arena, asegura que en materia económica El Salvador ha retrocedido 13 años en el combate a la pobreza en tan solo 24 meses. Hubiésemos querido decir que hay muchas cosas buenas en el país, pero salimos a preguntarle a la gente y las respuestas son todas de que el país va peor, que la seguridad está peor, que el costo de la vida se ha incrementado, que no hay empleo, que los jóvenes no logran conseguir empleo. Entonces uno dice, bueno, yo no me estoy inventando esto como para que el presidente nos diga que somos hipócritas. Es decir, la gente nos lo está diciendo y lo que le dijimos al gobierno es, escúchelos, escuche a la gente y luego haga lo necesario para solucionarle los problemas a la gente. Sin embargo, el gobierno busca a través de la iniciativa de Asocio por el Desarrollo dar ese salto cualitativo que le permita al país alcanzar importantes niveles de crecimiento, de inversión y de alivio a los principales problemas de la gente. Queremos construir lo que hemos llamado una coalición internacional a favor del desarrollo de El Salvador. En este sentido, si logramos esta coalición internacional a favor del desarrollo y además logramos un acuerdos nacionales donde los salvadoreños y salvadoreñas nos pongamos de acuerdo, creemos que El Salvador puede dar un salto cualitativo en la ruta al desarrollo. El Asocio para el Crecimiento Económico es una iniciativa del gobierno de Estados Unidos que tiene como objetivo colaborar con un número limitado de países en sus esfuerzos para superar los obstáculos que impiden un crecimiento amplio e inclusivo. Pero todos sabemos que los beneficios del crecimiento económico también no han sido compartidos equitativamente. La promesa de oportunidades sociales y económicas todavía permanece ajena a demasiadas personas. Estados Unidos reconoce que se debe cerrar esta brecha de oportunidades y garantizar que cada ciudadano tenga la oportunidad de compartir los beneficios de la integración económica. La violencia y la baja productividad en la actividad económica son los factores que el gobierno ha identificado como los principales obstáculos que impiden que el país dé ese importante salto al desarrollo. En el caso de la violencia, nosotros elegimos como variable para determinar si es vinculante o no el costo que la situación de inseguridad y violencia le impone al país. Diversos estudios de PNUD, del BID, del Banco Mundial han encontrado que los costos económicos de la violencia en El Salvador representan entre 10 y 11% del PIB.
Muy bien, estos son los datos con los que vamos a comenzar esta mañana de lunes. Este es el penúltimo día del mes de mayo. Insisto en que estamos a 2 días de escuchar al presidente Mauricio Funes rendir un informe detallado frente a la Asamblea Legislativa y frente a todos los salvadoreños. Quizá vamos a comenzar cronológicamente por cómo llegan ustedes a esta semana, Alex. Es una semana de evaluaciones, es una semana de revisiones. Me imagino que al interior del gabinete igual. Nosotros desde los medios de comunicación y los ciudadanos estamos pendientes del informe que dé el presidente, pero ustedes llegan con qué espíritu, con qué ánimo a este 1 de junio. Bueno, efectivamente, como cada 1 de junio, así como lo hicimos el primer año, hemos estado en un proceso de evaluación de la gestión pública y por instrucciones del presidente, en la parte económica y social, hemos estado haciendo una evaluación muy detallada de distintos factores. Y la evaluación lo hemos hecho, Jorge, yo creo que es importante recordar, en función de lo que dijimos que íbamos a hacer, y en función de las promesas de campaña, y en función de nuestro plan quinquenal de desarrollo. Porque en realidad ahorita estamos cerrando el segundo año, es el 40% del gobierno, falta el 60%, 36 meses, y por lo tanto es una buena oportunidad, más allá de que simbólicamente es importante porque es el cierre del segundo año, para nosotros creemos que es clave hacer una evaluación, qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal, qué es lo que ha faltado para ajustar las piezas. Y es por eso que uno de los temas que nos encargó el presidente es actualizar y revisar el plan quinquenal en sus metas, en sus prioridades, en sus objetivos, las brechas de financiamiento, para hacer un ajuste y en ese sentido enfrentar el último tramo de los 36 meses que quedan de gobierno con una estrategia más realista, incorporando las nuevas prioridades que han surgido, las nuevas políticas, aprendiendo de lo que de lo que ha pasado en estos 2 años y por lo tanto estamos en un periodo de reflexión y de evaluación. Yo creo que esa es la palabra correcta, a diferencia de algunas evaluaciones que han salido. Nosotros no solo nos centramos en la evaluación del corto plazo, porque yo quiero recordarle a los televidentes que uno de los objetivos estratégicos que el presidente se comprometió en la campaña y el partido, y era que en estos 5 años se iba a iniciar y desarrollar un proceso de cambio seguro, se le llamó. Es decir, bajo el argumento y la realidad de que el país necesita un cambio estructural tanto en la parte económica como en la parte política como en la parte social. Y uno de los objetivos estratégicos de este gobierno al final de los 5 años es haber iniciado y desarrollado ese cambio. Entonces, la evaluación la estamos haciendo, es decir, qué tanto hemos avanzado en la parte del cambio estructural que prometimos y obviamente qué tanto se ha avanzado en la implementación de programas de corto plazo. Ese es el balance que estamos haciendo, porque yo creo que para hacer una evaluación integral hay que tomar en cuenta las 2 dimensiones. Tú te recordás que cada vez que vengo acá yo recuerdo lo que decía el presidente. A mí no me han elegido solo para administrar crisis, sino para iniciar y desarrollar un proceso de cambio que conduzca a esta sociedad a mejores niveles de bienestar. ¿Cuáles son las principales evidencias o muestras que usted puede enumerar esta mañana, Alex, que demuestren que hay un cambio en El Salvador? Y defíname qué entiende usted para empezar por cambio, porque cambio puede ser muchas cosas para diferentes tipos de personas. Efectivamente, esa es otra de las evaluaciones que estamos haciendo, donde contestarle, que cambio puede significar distintas cosas para mucha gente. Por ejemplo, algunos políticos y algunos medios de manera, me parece a mí, malintencional, están asociando cambio con que nosotros habíamos prometido que en 2 años íbamos a resolver todos los problemas, o que ya no iba a haber pobreza, o que ya no iba a haber desempleo. Eso jamás lo hemos prometido. Pero sí, obviamente, prometimos un proceso de cambio, en el sentido, un cambio gradual, además dijimos, sin traumas, que posibilitara ir transformando las estructuras productivas, sociales y políticas. En resumen, yo creo que hay dos dimensiones del cambio, ya que me lo pregunta. Uno, en aquella famosa frase que utilizaba el presidente, el primer cambio que vamos a hacer es en la forma de gobernar. Yo creo que ese cambio está plenamente desarrollado. Lo que pasa es que ese cambio a veces no se ve. Pero yo creo que es uno de los cambios importantes y le pongo 3 ejemplos en la forma de hacer políticas públicas, que es un poco lo que yo coordino, digamos, en la parte económica social. Hemos cambiado
desde la forma como se hacen las políticas. Es decir, tenemos un procedimiento que nunca se ha tenido, siempre consultando, ¿no? Tratando de evaluar los impactos, tratando de proteger a la gente más pobre cuando podemos, ¿no? Y tratando de generar consensos que posibiliten ir construyendo, en lugar de políticas de gobierno, políticas de Estado. Ese es un cambio importantísimo, porque usted recuerda, históricamente, y esto no es reciente, históricamente la manera de hacer política económica o cualquier política era básicamente desde arriba y imponiendo. Se tomaba una medida en el gabinete económico por cualquier presidente, se imponía, a veces sin consultar con nadie en las madrugadas, y eso generaba mucho descontento e incertidumbre. Nosotros decimos, el presidente se comprometió, esa forma de hacer política ya no la vamos a hacer. Ahí hay un cambio importante porque también ha posibilitado la participación, y este es el otro elemento que yo quiero mencionar. Es decir, nosotros pasamos muchísimo tiempo dialogando. Y eso tiene la gran ventaja de que ahora los sectores y que históricamente nunca han sido tomados en cuenta, ahora han sido tomados en cuenta. No siempre nos ponemos de acuerdo, pero hay un método de dialogar para incorporar las visiones y dar la participación. Eso a veces retrasa la implementación de políticas, porque es más fácil hacer una política, imponerla, que negociarla o dialogarla. Pero yo creo que ahí viene un cambio importante, porque este es un cambio en la cultura y en la forma de hacer política. Otro cambio que es para mí el fundamental en estos 2 años en términos de visión estructural, es el cambio que ha habido en las políticas sociales. Yo creo que ahí está el mayor cambio, en 2 sentidos. En primero, en la concepción de la política social. Nosotros, cuando llegamos, abandonamos la visión tradicional de política social que se había practicado históricamente en este país. Primero, abandonando la política que en los últimos 20 años usted recuerda que se abandonó la visión universal de la política social y solo se quedó con la visión focalizada. Solo hay que ayudarle a los más pobres. Nosotros decimos, esa concepción es equivocada. El objetivo fundamental de la política social es que todos y todas los salvadoreños, por ser salvadoreños, tienen derecho a ciertos servicios que el Estado debe prestarles. Y por eso, una de las cuestiones más importantes hay resultados muy tangibles, es que hemos instaurado un sistema de protección social universal que ya está dando resultados bajo esta nueva visión. Bajo esta nueva visión, si lo pongo de un ejemplo ahí hay números para que después los veamos. Bajo el gobierno anterior, la política social compensatoria se reducía a red solidaria. ¿Se acuerda usted? Sí. Que estaba concentrada en 32 municipios. Y el gasto que había cada año en esa política era alrededor de 50, 55 millones. Eso era la política social compensatoria. Nosotros dijimos, eso está bien, pero es absolutamente insuficiente. Y desde que comenzamos, y ahora podemos decir que hay varios programas que ya están beneficiando a gente, sobre todo en las zonas rurales, ya tenemos bonos en educación, alimentación, útiles escolares, pensión para ancianos y ancianas, medicamentos gratis, etcétera, etcétera. Hemos ampliado esa concepción. Y la meta es llegar a tener que cada salvadoreño y salvadoreña, insisto, independientemente de su condición social y de su origen, tenga un mínimo, un paquete social mínimo. Esa es una meta estratégica que tenemos. Ahí hay un cambio de filosofía. Pero el otro es que nosotros también hemos incorporado, además de la política compensatoria, políticas sectoriales sociales fundamentales. Y en este momento, en estos 2 años, se ha desarrollado la política social más, yo diría, más ambiciosa de la historia de El Salvador reciente en el área de salud. En el área de salud, la meta que nos hemos impuesto en 5 años es nada más y nada menos que dejarle al país un nuevo sistema integrado de salud. Y ahí hemos avanzado a través de sobre todo a nivel del primer nivel de atención. Entonces, si usted ve en la parte social, un nuevo sistema de protección social que es nuevo y único en la historia, novedoso. Una política de salud que intenta corregir un déficit histórico. Y una política anticrisis que quiero mencionarla. También que hay un cambio dramático en la forma de cómo el país y el gobierno enfrentan las crisis para ayudar a la gente. Pero entonces, déjeme hacer un par de preguntas puntuales, sobre todo porque usted ha escuchado en las últimas semanas cómo a veces el propio presidente, a veces la misma oposición,
En diferentes enfoques y por diferentes motivos se evoca y se realiza el acto comparativo de este gobierno versus los gobiernos anteriores. Para entenderlo en palabras más sencillas de la gente que nos está escuchando esta mañana, ¿qué está mejor hoy, Alex, que como estaba, digamos, hace 2, 3 años o hace 10 años? En términos generales, los programas sociales ahora llegan a más gente y están mejor focalizados. Alguien me decía, un historiador, el fin de semana que hicimos una reunión, una encerrona, como le llamamos nosotros. No sé si ustedes se han fijado, decía, pero ustedes han implementado el único programa en la historia de este país que realmente es universal. Y es el de uniformes, útiles y escolares y zapatos. Nunca en la historia ha habido un programa que llegue y que sea realmente universal. Entonces, en salud estamos ya cubriendo más de la mitad de los departamentos. Entonces tenemos mayor cobertura de servicios sociales, sin duda alguna. Sin duda. Que hayan problemas de escasez, por ejemplo, en medicamentos o que haya escasez de personal, sí hay. Pero en términos de cobertura es irreprochable el hecho de que tenemos más cobertura y eso es bueno porque estamos ayudándole a más gente. Ese es uno. ¿Por qué será que siempre aparece con más fuerza o destaca un poco más eso mismo que usted dijo, que de repente no hay medicinas o no hay camillas o hay saturación en los hospitales? O, por ejemplo, que los paquetes escolares llegaron tarde o no han llegado a algunos sitios. Bueno, por una razón sencilla, Jorge. Hay dos razones. Primero, porque hay medios y la oposición está interesada, nunca nos va a reconocer lo bueno. Sino que, por ejemplo, en el caso de las medicinas, el presidente lo ha dicho repetidamente. ¿Qué pasó cuando llegamos nosotros? A la gente se le cobraba en los hospitales y además de eso no había medicina. Encontramos un desabastecimiento del 40%. Hoy no se le cobra a nadie en los hospitales y tenemos un desabastecimiento del 25, 30, 20, dependiendo del hospital. Hemos duplicado la cobertura. Claro, pero como siempre hay una brecha, la gente, algunos medios destacan y se van donde no hay. Yo les pregunto, ¿y por qué no se van donde hay? ¿Por qué no se van a las zonas rurales y le preguntan a la gente que nunca había tenido acceso a un médico, que ahora sí tiene acceso a un médico? ¿Por qué no se van a preguntarle a los ancianos y ancianas que nunca habían tenido una pensión que ahora tienen, o a los niños que ahora todos reciben alimentación escolar? Es decir, hay una intencionalidad de hacer aparecer al gobierno como que no hace nada. Pero más allá de eso, que eso se entiende, estamos en época electoral, lo que yo le quiero decir a la población es que usted me preguntaba, ¿dónde hay cambio y mejoría? Cobertura de servicios sociales. En las zonas, sobre todo en las zonas rurales. Y ahorita vamos a comenzar en las zonas urbanas. Yo espero que el tercer año, por ejemplo, aquí nunca ha habido un programa de combate a la pobreza urbana. Bueno, nosotros acabamos de iniciarlo. Entonces, en cobertura seguramente. En otro, en términos de, yo diría, de calidad en algunos casos, como el caso de salud en las zonas rurales, en aumento en la inversión en infraestructura social. Imagínense que nosotros en zonas rurales y en algunas zonas metropolitanas ya hemos cumplido la meta de electrificación rural, que es al quinquenio llevar que el 90%, o sea, de cada 10 hogares, 9 tengan electricidad y de cada 10 hogares, 8 tengan agua potable en las zonas rurales, en los 100 municipios más pobres. Ya estamos cerquita de cumplir esa meta. O sea, la cobertura que hemos hecho en agua potable y electrificación es inmensa. FIDL el año pasado hizo la inversión más grande de la historia y este año va a invertir el doble que el año pasado. ¿Cuál es el problema? Que muchas de estas inversiones, como nosotros estamos en un país que tiene muchas necesidades, nosotros tenemos que tener prioridades. Y las inversiones de los pocos recursos que tenemos lo hemos hecho en las zonas rurales más lejanas o en la gente más pobre. Y esa gente más pobre generalmente no tiene voz. Generalmente no está organizada, no vive aquí. Pero a esa gente es la que le están llegando beneficios. Efectivamente, en el resto del periodo tenemos que tratar de que esos beneficios vayan llegando también en las zonas urbanas, también en las clases medias, pero hay que recordar, nosotros, y aquí me imagino que vamos a hablar adelante de la situación económica, claro. Recibimos el país en la peor crisis económica de los últimos 30 años. Por eso es que a mí me extraña cuando el expresidente Cristiani sale diciendo que la gente está diciendo y tenemos que decir la verdad, pero entonces que la diga completa. Lo que hay que decir es que entre marzo del 2008
y junio del 2009, cuando recibimos el gobierno, se habían perdido 40.000 empleos. Esa es la verdad. Y ahí están los números. Y nosotros ya recuperamos 20.000. Entonces, la verdad es que cuando recibimos el gobierno, recibimos un déficit fiscal de cerca del 5,5. Hoy ya lo bajamos a la mitad. Y aún así hemos aumentado en 800 millones el gasto social el año pasado. O sea, si vamos a hacer una evaluación, hagámosla integralmente. Nosotros creemos, y es que no estoy planteando un El Salvador de las maravillas, no. Lo que estoy diciendo es, hay que hacer un balance razonable. ¿Hay problemas? Efectivamente hay problemas. Pero también nosotros tenemos una estrategia, y es el segundo año. Es que no es pasado mañana que ya salimos del gobierno. Es el 40%. Y por tanto tenemos que tener cabeza fría y tener inteligencia para revisar y decir, hemos avanzado en esto, no hemos avanzado tanto en esto, ¿por qué? Y hacer los ajustes necesarios. Hablando de esa... Le doy otro antes que... Disculpe, Jorge. Claro, no hay problema. Otro avance significativo en la historia. La prioridad que este gobierno le está dando y la inversión en el tema de los riesgos. Usted sabe, Naciones Unidas nos ha declarado el país más vulnerable del mundo. Del mundo. Históricamente, dígame qué gobierno invirtió en todo un sistema de prevención de riesgos. ¿Qué gobierno hizo? Ninguno, sabiéndolo. ¿Por qué? Porque eso no da votos. Porque eso no es espectacular, pero para el país es fundamental. Nosotros, a raíz de lo que pasó el 2009, incorporamos en el plan quinquenal esta dimensión estratégica que nunca se había hecho. De prevención de riesgo. Y ahora estamos invirtiendo y ya vamos a comenzar a ver resultados, porque ese es un problema estructural. Entonces, nosotros, el mensaje que quiero decirle es, estamos siempre moviéndonos entre los problemas urgentes de la población, que hay que atenderlos, y ahí tenemos problemas que ya le voy a explicar, pero también en la visión estructural, porque si no, caemos siempre en el populismo. En el inmediatismo. En el inmediatismo. Y siempre estamos haciendo cosas, entonces sin perder, y para eso no eligieron al presidente Funes ni a este gobierno. Para eso no lo eligieron. Alex, estaba escuchando sus palabras cuando usted dice que están evaluando todo lo que han hecho, las cosas que han tenido que enfrentar, y estaba retomando un poco las palabras del propio presidente del Banco Central de Reserva que estuvo conmigo aquí hace unos 15 días, y yo le pregunté preocupado le pregunté sobre el tema de la inflación, porque había pasado de 2 y algo, 3 a casi 6, 7, y él me dijo que sí, que era un dato correcto, pero me dijo que en buena medida, por lo menos 3 puntos de esa nueva inflación que hoy tenemos, es porque está considerado en el IPC el precio real del gas. Quiere decir que el formato del subsidio al gas, focalizado como está hoy, encareció las cosas en El Salvador, disparó la inflación. Visto ese dato, confirmado por el propio presidente del BCR, ¿fue una buena medida la focalización del subsidio al gas? Pensando en que muchos de los productos se han encarecido precisamente por eso. No, yo creo que hay que contextualizar lo que hacía el presidente del Banco Central. La inflación, efectivamente, este año ha sido mayor que la proyectada, pero no por el tema del gas, sino por el tema del aumento de los precios internacionales de 2 tipos de productos. El petróleo y sus derivados. Nosotros somos importador neto, no producimos petróleo y no controlamos ese precio. Y el otro, el fenómeno a nivel mundial, el aumento del precio de los alimentos, sobre todo, y los alimentos básicos como trigo, que encarece la harina y encarece el pan, maíz amarillo y maíz blanco, frijoles, etc. Todos los alimentos a nivel internacional están aumentando. A tal punto de que la semana pasada la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, sacó un informe especial sobre el impacto brutal que está teniendo el aumento de los precios en América Latina y cómo eso en el futuro, si sigue así, puede poner en riesgo el crecimiento. Pero no es un problema de El Salvador. O sea, en toda América Latina no todos liberalizaron el gas. No, el aumento de la inflación se debe a este fenómeno mundial que a eso es lo que llaman en términos... Nosotros estamos recibiendo hoy el segundo choque externo negativo desde que llegamos al gobierno. Imagínense cómo es, en qué ambiente nos ha tocado gobernar. Recibimos al país en medio de la peor crisis de los últimos 30 años. Y al año y medio, ahora, tenemos el segundo impacto negativo internacional. Antes era empleo el problema, hoy es precios. Y esto afecta el costo de la vida. Afecta el costo de la vida. En este contexto es que se dio la racionalización del gas. Lo que dice el presidente del Banco Central es, efectivamente, como hubo un ajuste en el mercado, la inflación
refleja ese ajuste de mercado. Lo que no refleja ese dato, y por eso es que está sobreestimado, es el subsidio. O sea, el dato refleja que pasó de 8 y algo a 14, 15. Entonces, ahí hay un aumento. Pero lo que no dice ese dato es que el 80% de la gente ha recibido un subsidio para cubrir ese costo. Por lo tanto, en términos globales, por ese lado, al 80% que está recibiendo subsidio, no le ha afectado ese aumento. Y eso no aparece en la inflación. No sé si me explico. Sí. Entonces, está claro. Entonces, en ese sentido, a nivel macro, el aumento de precios refleja en parte el aumento del precio del gas, pero en términos reales de costo, ¿qué es el costo de la vida? El costo de la vida es la diferencia entre los ingresos que usted recibe lo que puede comprar y la inflación y lo que puede comprar con ellos. Es decir, el gas hubiera tenido un impacto real en la inflación si hubiera aumentado el precio, pero no hubiéramos dado subsidio. Pero como damos subsidio, entonces ahí se compensa para el 80% de la población. Claro, tuvimos la gran mala suerte, porque eso es, de que se hizo una medida cuando a nivel internacional y mundial están subiendo los precios. Entonces las personas asocian la medida del gas con el aumento de los precios. Pero aunque no hubiéramos hecho el aumento el ajuste del gas, los precios hubieran seguido. Y por eso es que creo yo que hay que informarle a la población de que inclusive los pronósticos a nivel mundial es que eso no va a cambiar en el corto plazo. Por eso estamos haciendo grandes esfuerzos. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Cómo resuelve usted el problema de la vida, el costo de la vida? Sobre todo porque, como lo está diciendo el secretario, lo voy a decir yo, que lo leí, me informé y corroboré datos. Según la FAO y otros organismos mundiales que monitorean el precio de los alimentos, dicen que tenemos que prepararnos para precios caros, por lo menos entre 6, los más optimistas, y otros que hablan de 8 y 10 años de precios caros en alimentos. Estamos hablando de un periodo largo. Por eso es que nosotros estamos haciendo un ajuste en el plan quinquenal. Revalorizando los programas para aumentar la producción de alimentos. Y hoy estamos pagando un precio altísimo en ese sentido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, para todos los países le está afectando el tema de la inflación, a El Salvador le afecta más. ¿Por qué? Porque es el país más dependiente del área de la importación de alimentos. ¿Y por qué somos dependientes? Si antes lo producíamos todo, por el abandono que hubo de la agricultura. Es decir, nosotros tenemos tierra suficiente para producir nuestro propio maíz, nuestro propio frijol, nuestro propio arroz, nuestros propios vegetales, nuestras propias hortalizas. Pero como ahí sí lo digo con toda seriedad porque así lo dicen todos los estudios. Pero como un abandono, una política equivocada de abandonar la agricultura, ¿qué pasó en los últimos 20 años? En lugar de producir las cosas, tenemos que importarlas. Y cuando había fuera producto no hay problema, si uno tiene dinero. Si no hay frijol acá, uno se iba a Nicaragua a comprarlo y lo traía y no hay problema. El problema es que ahora no hay frijol en Nicaragua, ni en Costa Rica, ni en Honduras. Hoy hay una escasez a nivel mundial. ¿Qué es lo que nos queda con esas prohibiciones que usted acaba de mencionar? La única solución realista, responsable, es haciendo una política de fomento a la producción agropecuaria. Por eso es que hemos tomado medidas hace poco de dar líneas de crédito baratas a la gente para que pueda sembrar. Por eso, es decir, usted ve, esta evaluación que estamos haciendo, hay que explicar, va más allá de una coyuntura, decir sí, pero es que el costo de la vida está alto y entonces hay que hacer medidas populistas. Nosotros no vamos a caer en eso. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, después de que hemos hecho esta primera, digamos, aproximación, evaluación de qué ha hecho este gobierno en los primeros 2 años, la pregunta de oro sigue siendo, bueno, ¿y cuándo empezamos a crecer? O por lo menos a niveles donde recuperemos empleos, donde veamos la industria de la construcción reactivada, donde veamos la industria de servicios reactivada, donde veamos nuevas empresas instalándose, donde veamos los espacios que han quedado vacíos en algunas zonas francas siendo retomados por otras empresas. Este desencuentro que a lo mejor comienza a arreglarse después de la última reunión del presidente Funes con empresarios este pasado día jueves, ¿cuándo comenzará realmente a ver El Salvador inversiones a los niveles que necesitamos? Ya volvemos. Dijo el sabio, la vida es un tablero de ajedrez, de noches y
días, donde alguien usa hombres como piezas, mueve aquí y allí, da jaque mate y mata. Y pieza por pieza, vuelve a ponerlos en la misma caja. Posee un destino para la pieza. Para el jugador, el destino va a cumplirse. Lost, temporada final. Domingo a las 7 de la noche por Canal 2, el canal de nuestra gente. El colapso de las tuberías de agua potable es causa directa de la falta de supervisión y mantenimiento de ANDA. El pueblo salvadoreño sufre por la incapacidad del gobierno del FMLN y el presidente Funes, en lugar de investigar la verdad para corregir errores, se pone a lanzar acusaciones irresponsables de sabotaje. Presidente Funes, investigue, no prejuzgue, no politice un problema tan sensible. Llegue a la verdad. Si tienes una tarjeta Selectos del Agrícola, nunca quieres separarte de ella. Porque quieres disfrutar de sus ventajas y beneficios todos los días. Solicita hoy tu tarjeta Selectos. Todo nuestro sabor y tradición. Disfrútalo ahora en Biggest. Con más ingredientes y mucho sabor. A cualquier hora del día. Disfrútalas en Biggest, como a ti te gustan. Quintuplica tu forma de hablar en todas tus recargas desde $2. Y además marca gratis asterisco 123 numeral send y obtén hasta 10 veces tu saldo. Digo, aquí estoy. ¡Quintuple saldo! Quintuplica tu forma de hablar en todas tus recargas desde $2. Y además marca gratis asterisco 123 numeral send y obtén hasta 10 veces tu saldo. Digo, aquí estoy. Bien, estamos de regreso. Vamos a continuar con algunas preguntas que tienen que ver, unas que las estoy retomando de nuestro portal en Facebook. Usted puede encontrarnos ahí como Jorge Hernández y también en Twitter puede también colgar sus comentarios o preguntas. Algunas de ellas las estoy retomando a lo largo del programa. Podemos seguir hablando, Alex, si usted quiere, de problemas, de las crisis, de las coyunturas muy particulares que le ha tocado enfrentar a este gobierno en los últimos 2 años. Pero quisiera dedicarle unos minutos al tema de cuál es el siguiente paso, para dónde avanzamos. Este fin de semana, este jueves, mejor dicho, hubo una reunión realmente esperanzadora en materia de encuentro y de diálogo nacional. El presidente Funes se reunió en Casa Presidencial con un grupo de empresarios. Ahí estaban las principales gremiales del país, estaban de alguna manera los empresarios más representativos de El Salvador. De alguna manera buscando un encuentro para el tema de seguridad, para el tema impositivo y específicamente para hablar con el presidente. ¿Usted estuvo en esa reunión? Sí, yo estuve. ¿Me puede decir qué pasó en esa reunión, Alex? Mire, fue una reunión, yo diría, bastante importante, porque lograron, creo que hubo un proceso, yo diría, de sinceración, ¿no? Los empresarios le dijeron al presidente lo que pensaban, ¿no? Y el presidente, por supuesto, les dijo, les dio su visión de cómo él ve el país y cómo ve la relación con los empresarios. Yo creo que el resultado fue bueno y ojalá que se inicie un camino de diálogo importante. Lo que se quedó es establecer un mecanismo permanente de diálogo con los empresarios y también, y dentro de ese espíritu se planteó de que habría la necesidad de que antes de discutir los problemas en público, mejor hay que discutirlos en privado, ¿no? Para informarse bien, ¿no? Para ver si se llegan acuerdos, que es exactamente lo que estamos haciendo en todas las mesas de diálogo. Uno puede tener diferencias y puede ir a la prensa a decir las diferencias,
pero es mejor antes informarse qué es lo que el otro exactamente piensa, para tomar en cuenta su punto de vista. Entonces yo creo que el resultado más importante fue efectivamente el compromiso de seguir un diálogo privado para discutir distintos problemas del país. También se habló de comenzar a buscar soluciones en los dos temas que han surgido, me imagino que vamos a hablar a continuación, del estudio sobre el crecimiento, que son los dos principales obstáculos, que es el tema de la seguridad y el tema de la productividad y el empleo y todo este tema, digamos, del crecimiento en general. Entonces fue una buena reunión y esperamos que entonces ahora de hoy en adelante haya un diálogo más fluido y también mucho más sano. Yo creo que el país necesita un ambiente de tranquilidad, una atmósfera que haga una atmósfera favorable para hacer posible las inversiones, porque al final el gran reto es cómo aumentamos el empleo y cómo generamos ingresos para la gente. Y eso quien lo hace son los empresarios privados nacionales e internacionales. Pero usted habló de una palabra o de un concepto, de un ámbito, de un espíritu que me gustaría saber qué tanto cree el gobierno en ello y qué tan dispuestos están a hacerlo. Dijo, fue una reunión de sinceración, es decir, qué tan sincero es el gobierno en su deseo de diálogo y realmente platicar con los empresarios lo que se puede y lo que se quiere hacer por el país. Mira, el gobierno, yo lo decía al principio, uno de los principales cambios, y yo se lo digo y nos preguntan a nivel internacional, nosotros elegimos el camino difícil para hacer política pública, y es el camino del diálogo. Si el camino fácil es hacer políticas, implementarlas, y ya sea si se tienen los votos o si es acuerdo ministerial, e implementarlas, como se ha hecho históricamente. Nosotros dijimos, no, vamos a hacer una forma diferente de hacer gobierno. Es más difícil, sí es más difícil, pero en el mediano plazo es mejor. Una vez es consultar con la gente, hablar con los sectores que salen beneficiados o perjudicados, tratar de llegar a acuerdos y una vez que se agote ese diálogo, pues se toman las medidas que correspondan. Ese camino es lo que... Por eso es que nos hemos retrasado, me gustaría hablar de eso, en algunas políticas, porque las hemos discutido y las hemos dialogado. Entonces, para nosotros el diálogo es una forma, es porque creemos, es una convicción. Ahora bien, yo creo que una de las grandes lecciones, por lo menos yo la veo de manera personal estos 2 años, es que efectivamente yo lo veo en el Consejo Económico Social. Algunas veces los sectores, todos los sectores, en lugar de sentarse a darse el tiempo de decir, bueno, pero ¿qué es lo que realmente estás planteando? ¿Qué es lo que realmente estás pensando? Antes de eso, se dejan ir por informes parciales, incorrectas, y se van a la prensa a opinar sobre temas que supuestamente el otro dice. Y resulta que esa información es incompleta. Y así hemos tenido muchas peleas mediáticas, cuando en realidad en el fondo no hay tales, ni siquiera existen los problemas. Usted se recordará cuando el famoso paquete de impuestos, que supuestamente usted me tuvo acá preguntándome. Bueno, al final, eso fue un pleito mediático entre ANEP y el gobierno, entre el presidente de ANEP y yo, cuando dijimos, miren, pero es que no tenemos ningún paquete escondido. Pero ¿por qué surgió el problema? Porque uno se va a discutir a la prensa antes de discutir de manera privada. Y eso supuestamente hoy no debería de pasar. Supuestamente no debería pasar. Hoy los sectores deberían, en ese diálogo, creo yo, franco, deberíamos de informar primero, escuchar, y luego escuchar las posiciones y tratar de buscar acuerdos. Yo insisto, no hay que mandar el mensaje porque la gente asocia diálogo con concertación o acuerdo inmediatamente. No, si esta sociedad es diversa y tenemos derecho a tener distintas opiniones, lo que sí es que el instrumento para abordar los problemas y las diferencias tiene que ser el diálogo. Yo creo que ese es el acuerdo principal que se ha logrado. Ahora, ¿qué queremos los ciudadanos? Pues queremos, como ya se lo dije hace un rato, recuperar los empleos, queremos ver inversiones, queremos trabajo, queremos encuentro, concordia. Se me hace que ahorita, como no lo ha habido en otros meses anteriores, hay ciertos elementos que pueden ser como muy coincidentes y si se aprovechan de buena manera, El Salvador realmente puede salir del problema de rezago de crecimiento en el que está. ¿Cuál es? Primero el diálogo, ese encuentro del presidente con los sectores empresariales, le faltan encuentros con otros sectores políticos, sí, encuentros con sectores de la sociedad civil, pero en fin, ahí hay un primer inicio de diálogo. Luego, justo esta semana también Estados Unidos y usted dan a conocer que ya se completaron las primeras evaluaciones de las agencias estadounidenses que nos dicen cuáles son los obstáculos para el crecimiento y en qué Estados Unidos nos puede ayudar en eso. Otro elemento interesante.
Y obvio, está siempre ahí como un pulso latente el hecho de la gran necesidad de la gente, la urgencia de que hagamos algo por el país para salir de donde estamos. ¿Me puede usted decir si comparte esa misma visión, Alex, en el sentido de que hay como condiciones para realmente ponernos a hablar ahora ya de crecimiento? Efectivamente, yo estoy en ese sentido optimista. Creo que se nos ha presentado, y en ese sentido hay que decir que la providencia es bondadosa, se nos presenta ahora una nueva oportunidad que yo la comparo inclusive con los acuerdos de paz, en términos de crecimiento. Nosotros hemos seguido, en 2 años, hemos seguido una estrategia de fases. Definimos, si usted se acuerda, un plan global anticrisis para... La primer objetivo estratégico del gobierno era parar la caída de la producción y proteger a la gente más pobre. Eso lo hemos logrado. Usted lo mencionó, hoy la economía ya creció el 2010 y el 2011 estamos creciendo, revisando el dato de exportaciones. ¿Sabe usted cuánto han aumentado las exportaciones a abril? 26%. O sea, hay una reactivación importante en ciertos sectores, ya estamos en la ruta de crecer, no lo suficiente, pero ya vamos, ese objetivo lo hemos logrado estabilizar la economía, hemos logrado corregir las finanzas públicas. Aquí tengo el informe del Fondo Monetario, la semana pasada estuvo acá, y la evaluación que hacen es que estamos cumpliendo con todas las metas del programa. Por lo tanto, a nivel macroeconómico hemos logrado estabilizar la situación, y ahora entonces vamos a pasar a partir de ahora en una apuesta estratégica. Bueno, lo social, ya sentamos las bases del sistema social universal, del gasto social, y ahora vamos a pasar al tema estratégico del crecimiento y el desarrollo. Y ahí tenemos una gran oportunidad, como usted decía. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional, a partir de la iniciativa de Estados Unidos, y Estados Unidos también como un actor importante, están dispuestos, imagínense, a hacer una asociación con El Salvador para ayudarle a El Salvador a superar los obstáculos al crecimiento. Eso es una oportunidad única que tenemos. Eso fue lo que anunciamos. Para ello, Estados Unidos, a través de esa iniciativa que anunció el presidente Obama, hemos estado en los últimos meses un equipo de economistas salvadoreños y Estados Unidos haciendo los estudios. Ya lo tenemos, ya lo anunciamos. Y hemos encontrado que hay muchos temas que impiden el crecimiento, pero hay 2 que, si lo removemos en el corto plazo, nos permitiría hasta duplicar las tasas de crecimiento, hasta duplicarlas. ¿Cuáles son? La inseguridad, por una parte, y el tema de la baja productividad por la otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer en las próximas semanas? Junto con Estados Unidos, y vamos a convocar a un diálogo, a convocar a los sectores que participen. Vamos a hacer talleres donde van a participar los distintos sectores nacionales, para establecer para cada obstáculo, o sea, para la inseguridad y para el tema de propiedad, un plan de acción. Y en ese plan de acción va a participar Estados Unidos, va a decir, ok, en este plan yo participo de esta manera. Los organismos internacionales van a decir, yo participo de esta manera. El gobierno va a decir, yo participo de esta manera. Y esperamos que los sectores sociales y económicos digan, nosotros participamos de esta manera. Lo que estamos diciendo es que tenemos la oportunidad única de lograr acuerdos nacionales con una amplia respaldo de la comunidad internacional para superar problemas estructurales que nosotros por sí mismos nos costaría hacerlo. Pero a ver, secretario, es obvio que el hallazgo es importante, que se hable de la inseguridad y la baja producción, pero no necesitamos que Estados Unidos ni sus agencias vengan a decirnos a El Salvador que el problema que impide el desarrollo, o uno de los grandes, es el tema de la inseguridad, porque eso lo sabemos nosotros. ¿Cuál es la diferencia del diagnóstico? Eso es lo que todavía no me queda claro. Y ya lo sabíamos antes. ¿Cuál es la diferencia ahora? En la presentación que hacía el presidente del Banco Central de Reserva, decía cuáles son las 2 diferencias de este diagnóstico con el resto. Nosotros se lo dijimos a Estados Unidos. Miren, si diagnóstico, y nosotros hicimos una recopilación de 28 estudios que se han hecho en la última década sobre crecimiento. El estudio que hemos hecho, el diagnóstico con Estados Unidos, no dice cosas nuevas. En realidad no dice cosas nuevas. Pero tiene 2 grandes ventajas, a diferencia de los estudios que se han hecho por mucha gente en este país. ¿Cuál es la primera ventaja? Que es un estudio no para fines académicos, sino que es un estudio para la acción. El objetivo no es hacer un diagnóstico para ver cuáles son los problemas que causan el crecimiento y quedarse ahí, no. El objetivo es, con una metodología muy rigurosa, es decir, estos, según la metodología, son los obstáculos, y ahora esto va a servir para lo que es más importante, definir un plan de acción conjunto.
Y ahí sí hay un cambio radical. Y en ese plan de acción conjunto queremos que participe no solo el gobierno de El Salvador y Estados Unidos, sino que toda la comunidad internacional y los salvadoreños y salvadoreñas. Eso es, si logramos eso daremos un salto cualitativo. La segunda diferencia es efectivamente la rigurosidad y la metodología, en el sentido de que este estudio tiene criterios claros para decir cuáles son los obstáculos que en base a esos criterios y cuantificados podemos nosotros atacar las principales causas y superar esos obstáculos. Entonces, en resumen, el diagnóstico que hemos presentado el viernes pasado no dice cosas nuevas que otros han dicho, pero la diferencia es que este es el documento base para un plan de acción. ¿Qué nos pidieron los sectores? Y hoy le digo, Jorge, muy optimista. El estudio se lo presentamos antes al Consejo Económico Social, a la Comisión Consultiva, a la comunidad internacional. Y todos los sectores, y esto creo que lo puedo decir, y es una esperanza, se han comprometido a que están dispuestos a sumarse a esta iniciativa. Sumarse a esta iniciativa. Esto no ha pasado en mucho tiempo. Y eso es una gran diferencia. Eso es una gran diferencia. Ahora, yo me hago la siguiente pregunta, y voy a citar nuevamente al presidente del Banco Central de Reserva, que acompañó al secretario y a la embajadora Mari Carmen Aponte en una conferencia de prensa. Carlos Acevedo decía que en el caso de la violencia, la elegimos, dice, como una variable para determinar si es vinculante o no al costo que la inseguridad y la violencia le impone al país. Nos daba el dato que diversas agencias como el Banco Mundial, el PNUD y el mismo Fondo Monetario Internacional han encontrado que los costos económicos de la violencia en El Salvador representan entre el 10 y el 11% del Producto Interno Bruto. Aquí viene mi pregunta. ¿Cómo le quitamos unos 3, 4, 5, 6 puntos de ese costo del PIB que gastamos en cuidarnos de la inseguridad? Lo que se puede hacer, porque igual nos sigue afectando mucho. ¿Cómo convertimos estos 10, 11 puntos del PIB en inseguridad en crecimiento? Para que las televidentes vean la perspectiva, traduzcamos eso a dólares. Este país le cuesta el costo de seguridad, que si tuviéramos niveles menores de inseguridad, le cuesta al año más o menos 2.200 millones de dólares. Eso es el 10% del PIB. Imagínense el costo. Es como la mitad del presupuesto general de la nación. El costo para las empresas. Si no hubiera esto, si no hubieran extorsiones, si avanzamos en la prevención, el clima inmediatamente, la inversión mejora y esos recursos que ahora se gastan en ese monto exorbitante se podrían dedicar a inversiones nuevas o a reposición de inversión, a generar empleo. Entonces, por eso es que es importante este tema de la inseguridad. Pensando en ese dato, secretario, es que el presidente Funes ha lanzado la propuesta de un impuesto a la seguridad, un impuesto que financie los programas específicos de seguridad. Exactamente, para superar ese obstáculo y para darle una tranquilidad y paz que sea buena para la inversión. Y el otro dato que el presidente del Banco Central mencionaba, le preguntó a un periodista, bueno, y en el tema de productividad, ¿de qué números estamos hablando? Y decía, si superamos, la productividad es tan baja que si logramos con un plan integral atacar este problema, el aumento en el producto puede ser de 2 puntos porcentuales al año, inmediatamente. O sea, si hoy estábamos creciendo a 2.5, que es la producción, podríamos crecer a 5. Por tanto, ¿dónde está la fortaleza de esta iniciativa, de este estudio? Es que hemos detectado puntos medulares a los cuales no solo el gobierno, no solo Estados Unidos, sino que todos debemos enfrentarlo. Esto nunca se ha hecho, Jorge. Nunca se ha hecho. El gobierno ha hecho sus planes por aparte históricamente. Los empresarios han tomado iniciativas por aparte en seguridad. Estados Unidos o la Unión Europea, cualquiera, da ayuda para seguridad. ¿Cuál es la gracia ahora? Hemos dicho, no, hoy todos nos metemos en un mismo plan y todos enfrentamos estos cuellos de botella. Si hacemos eso bien, yo le aseguro que en el 2012, 2013, 2014 comenzamos a crecer mucho más. Y ahí le quiero mencionar otra, porque esta iniciativa es complementaria. Y esto me interesa remarcarlo. Esta iniciativa está siendo acompañada por un esfuerzo del gobierno en crear las condiciones, el marco legal para la inversión privada. Ya tenemos en la Asamblea Legislativa una gran promesa de campaña que hicimos, que fue la creación de la banca de desarrollo. Ya tenemos en la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley para concesionar el puerto de la Unión.
Ya tenemos en consulta con el Consejo Económico Social y enviaremos pronto a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de asocios público-privados. Con todo esto lo que queremos es crear las condiciones adecuadas para que los inversionistas pequeños, medianos, grandes, nacionales e internacionales vengan a invertir a El Salvador. Ya estamos trabajando en el primer proyecto de asocio público-privado, que es la modernización del aeropuerto internacional, 105 millones de dólares. Ya tenemos inversionistas interesados. Estamos en este momento con Estados Unidos trabajando en el esquema financiero. Imagínense, o sea, si ya tenemos posibilidad de concesionar el puerto, el aeropuerto, el transporte, ahí viene una dinámica de generación de empleos y de inversión. La gran apuesta de aquí en adelante del gobierno, y por eso estamos ajustando el plan quinquenal, hoy que ya estabilizamos, yo insisto, hoy que ya estabilizamos la economía, hoy que ya comenzamos a crecer, hoy que ya estamos montando los principales sociales, hoy que ya corregimos, todavía no del todo, pero las finanzas públicas, hoy podemos hacer la apuesta estratégica al desarrollo. Porque al final, en una economía de mercado, el factor principal que da bienestar es, primero, el actor principal es el sector privado. Y por sector privado entiendo desde toda la gente que produce, cooperativistas, pequeños productores, microempresas, cualquier cosa que no sea gobierno. Cualquier cosa. Esos son los actores, grandes actores del crecimiento. Y si nosotros, ¿y cuál es el problema principal de este país? La falta de empleo. Yo aquí sí me gustaría citar, aquí tengo el BID acaba de sacar un estudio sobre el empleo en El Salvador. Imagínense lo que dice. Entre el 2001 y el 2009, o sea, en toda la década pasada, el empleo creció solamente al 1% anual. Y la mayoría de ese empleo, y el 50% de ese 1% creció en el comercio minorista. O sea, empleo de baja calidad. Este es el problema fundamental de El Salvador, que tenemos que enfrentar todos y todas. Si logramos, ¿y cómo es posible que en una década solo hayamos crecido el empleo en 1%? Cada vez se incorporan varios miles de personas al mercado de trabajo y no encuentran empleo. Este es el problema económico fundamental de este país. Y es un problema viejo, histórico, por la baja de crecimiento. Por eso es que hoy vamos a hacer la apuesta estratégica. Por eso es que uno de los objetivos estratégicos nuestros es sentar las bases de un nuevo modelo económico-social que supere esto. Que supere esto. Ahora, ¿quién es el responsable principal de esto? Los empresarios y empresarias. ¿Cuál es el rol del gobierno? Aquí cada uno tiene su parte. Bueno, siempre he escuchado que los empresarios piden que el gobierno mande señales claras, que haya sinceridad, que haya un ambiente jurídico propicio para que cuando uno se mete en hacer una inversión, el gobierno respete las reglas del juego, que haya justicia a la hora de impartir decisiones administrativas. Eso es lo que hay que definir ahora en un diálogo. Y nosotros estamos, ahí sí, convencidos, y ahí tenemos diferencia, porque creemos que nosotros, uno de los principales logros en 2 años, y este es un logro político, es que le hemos dado gobernabilidad a este país. Si usted se recordará en la campaña, decían, si gana el presidente Funes en ese momento, candidato, y si gana el frente, el siguiente día toda la inversión se va. Hay caos. Este país se va a convertir en no sé qué países. Ahí viene el fin del mundo. Bueno, vea después, aquí estamos platicando, la economía se está recuperando, tenemos problemas, pero nadie se ha ido, no ha habido fuga de capitales. Y estamos en un proceso lento, ordenado de cambio. Nosotros dijimos, no vamos a hacer locuras, no vamos a ser populistas. Mire, lo más fácil en política o alguien irresponsable que esté en un gobierno es hacer populismo. Es anunciar medidas, hacer cosas que ni son sostenibles, que ni resuelven los problemas, pero en el corto plazo se queda bien con la gente. Nosotros no vamos a hacer eso. Por eso es que cuando se nos evalúe a los 2 años y al 3er año y al 5º año, que se nos evalúe bajo la línea del proceso de cambio que nosotros le hemos planteado al país. Y en esa evaluación hoy estamos positivos. ¿Es suficiente? No, pero estamos al 40% del gobierno. Estamos al 40%. ¿Qué queremos ahora? Que en lo que falta del gobierno, hacer la apuesta estratégica al crecimiento y al empleo. Y ahí no es un problema del gobierno. El gobierno puede generar empleo público, puede hacer leyes,
puede poner a disposición crédito, pero si los agentes no son capaces de decir, ok, hay una línea de crédito, yo voy a tomarla. Hay una posibilidad de meterme en esta inversión, yo la tomo. Por eso es que se llama asocios público-privados. O sea, el crecimiento y el desarrollo lo vamos a hacer en una asociación pública, el gobierno, el Estado, con los privados, que incluye a los empresarios, pero también a los trabajadores, también a los políticos. Entre todos tenemos que sacar adelante este país. Esa es nuestra propuesta y no ha cambiado un ápice. ¿Cuándo comienza todo esto, secretario? Esa es la última pregunta del programa. ¿Cuándo realmente es el punto de partida? ¿Cuál es el primer signo tangible de que comenzó una nueva etapa de crecimiento en el país? El plan de acción de la Asociación por el Crecimiento, que queremos que sea el inicio de esto, comienza, según el último calendario, el 15 de julio. O sea, ya. Y antes del 15 de julio tenemos que entrar en un diálogo, hacer talleres con los sectores para definir los planes de acción, para que todo el mundo se incorpore, hablar con la comunidad internacional, con Estados Unidos. Estados Unidos ya definió su negociador, que es el secretario adjunto para asuntos de comercio y empresariales del mundo. Él va a ser el negociador, para allá está listo. Por el lado de El Salvador soy yo y los equipos. Antes del 15 de julio va a comenzar ese plan. La comunidad internacional ya dijo, nosotros nos subimos a eso. Hoy, ¿qué falta? Hacer el acuerdo nacional. Bueno, esa es la parte, digamos, que hay que a lo mejor ayudar a empujar para beneficio de todos, no es para beneficio del gobierno ni solo de los empresarios, de todos. Regreso para despedirme, tenemos dos mensajes importantes de nuestros anunciantes y ya regresamos. Texaco con Tecron y su poder insuperable de limpieza te ayuda a obtener un óptimo rendimiento, desempeño, economía y ahora trae de nuevo para ti la promoción insuperable que te da un auto por día. Por cada $20 de Texaco con Tecron recibe una tarjeta con un código. Envíalo a través de la web o por medio de un SMS al 7667 y participa en el sorteo de un auto por día y otros premios insuperables. No te pierdas los sorteos de lunes a viernes por canales 2, 4 y 6. Confía tu auto a la estrella. Me enseñan muchas cosas. Me ubican mi carrera. Me corrigen. Me quieren mucho. Me felicitan. Cuando terminamos los dance en grupo es lo que más me gusta. Campaña de inclusión escolar Funter. Cuando la vida te presenta retos, debes saber que en ti hay un poder que te impulsa a triunfar. Arriba salvadoreño, con nosotros si puedes. Arriba salvadoreño, BTS. Banco de los Trabajadores Salvadoreños, tu banco amigo. Arriba salvadoreño, con nosotros si puedes. ¿Sabes qué día es hoy? En Super Selectos, hoy es día de super ofertas. Vodka Troika Light botella 750 ml, $3.88. Pan Monarca 540 gramos, $1. Leche Nido Protección 1 más 2200 gramos, $17.64. Dip Salud 8 onzas variedad, $1.02. Super Selectos, el super de El Salvador. El colapso de las tuberías de agua potable es causa directa de la falta de supervisión y mantenimiento de ANDA. El pueblo salvadoreño sufre por la incapacidad del gobierno del FMLN y el presidente Funes, en lugar de investigar la verdad para corregir errores, se pone a lanzar acusaciones irresponsables de sabotaje. Presidente Funes, investigue, no prejuzgue, no politice un problema tan sensible. Llegue a la verdad. Manteles rojos, manteles blancos, vino, champán o cóctel. Lo que tú quieras se puede lograr si con las gardenias vas a celebrar. Un plato de Gordon Blue, pastel
pastel con turrón azul. Estatuas de hielo, pitos, sombreros, todo te lo concedemos. Donde sea y lo que pidas para tu celebración, te lo hacemos realidad. Con el servicio de banquetes y eventos de las Gardenias de Fusal. Contrátalos al 2241-6990 y apoya a Libras de Amor. Le agradezco mucho al secretario técnico de la presidencia, el doctor Alexander Segovia, que estuvo con nosotros esta mañana. Estamos a menos de 48 horas de que el presidente Funes dé su informe en la Asamblea Legislativa. ¿Me puede usted decir, anticipar alguno de los cambios en el gabinete, secretario, o alguno de los anuncios que hará el presidente este próximo día 1 de junio? Porque el 1 de junio es para eso, ¿no? Es para cambiar aquellas piezas del gabinete que a lo mejor no lo han hecho tan bien, y también para hacer grandes anuncios. Bueno, no, porque esa es una decisión del presidente y obviamente yo no conozco y no soy el indicado. Así que yo puedo hablar ¿Pero sí habrán cambios en el gabinete? Yo no le puedo decir, es una decisión del presidente, exclusiva de él. Lo que sí estamos haciendo nosotros, que le decía, son evaluaciones, ¿no?, que él nos ha pedido, y en mi caso sobre el tema económico-social, pero esas decisiones obviamente son exclusivas del presidente, que tendrá que anunciarlas. Ya sabía que me iba a responder eso, pero mi deber es tratar de preguntarle y tratar de averiguar, que sobre todo con esta expectativa que existe del 1 de junio, donde constitucionalmente el presidente está en la obligación de ir a la Asamblea y rendir un informe, pues es una fecha muy propicia a la que le estamos poniendo mucha atención, no solo por la posibilidad de cambios en el gabinete y nombramiento de algunas plazas del mismo que están ahí vacantes desde hace algunos meses, sino también porque es un momento propicio para el anuncio de nuevas políticas sociales, nuevas decisiones gubernamentales, las cuales estamos evidentemente a la espera de conocerlas para comunicarlas oportunamente. Gracias, doctor Segovia, por su visita. Gracias, buenos días a todos y todas. Mañana vamos a tener aquí en Frente a Frente al presidente de Consulta Mitoski, Roy Campos, con la divulgación, la presentación en primicia de la más nueva y más reciente encuesta que Telecorporación Salvadoreña le encargó a Consulta Mitoski, con la obvia evaluación presidencial, la evaluación por carteras, la situación económica del país y los temas que más preocupan a los salvadoreños, la situación electoral, cómo va esta carrera de caballos de los partidos políticos y otros temas de coyuntura que han estado en la actualidad últimamente. Así que los invito mañana a que conozcan en detalle los hallazgos de este reciente estudio de opinión pública. Federico, regreso contigo. ¿Qué tenemos para cerrar esta mañana? Gracias, Jorge. Vamos a hablar con el señor viceministro de Obras Públicas ya en solamente segundos sobre el tema de las cárcavas. A la entrada del invierno este tema vuelve nuevamente a generar preocupación, pero también hay buenas noticias. Hay una bóveda que se va a construir sobre la 49. Nos va a dar los detalles el señor viceministro y sobre todo pues la fecha de inicio y la fecha de entrega, ¿no? Que como te repito, ya con el invierno encima, estos temas se colocan nuevamente en la palestra pública. Ya lo decía muy bien el señor secretario, somos un país tremendamente vulnerable. Hay que tomar las cartas en el asunto. Parece que se están tomando. Eran cientos de cárcavas, no era una o dos, eran cientos de cárcavas las que se encontraron, que ya todo el mundo las conoce cerca de su colonia. Vamos a ver qué noticias nos traen sobre este tema y sobre todo sobre esta bóveda que tú me dices se va a reparar o se va a construir en la 49. Ya regresamos para seguir con esta franja de noticias.